Gracias al Congreso de Patología Dual por esta invitación. Para nosotros es un honor en representación de la Fundación Terapéutica Salón. Pues indudablemente pues, estamos y queremos participar de todo este tipo de eventos y hemos recibido los que nos han manifestado durante todo el día un gran conocimiento y un gran avance también en nuestro proceso de ayudar a personas con problemas de adicciones. Yo quiero empezar diciendo que voy a emplear eh, digamos, un lenguaje coloquial, porque nosotros tenemos, pues, lógicamente, un proceso que trabaja con todas las condiciones, porque tenemos psiquiatría, tenemos psicología, pero yo me encargo básicamente de esta parte de que me gusta a mí trabajar, en la parte de una espiritualidad bien entendida, o sea, una espiritualidad conllevada al comportamiento diario del ser humano como tal. Y esto, pues, es lo que intentamos siempre, que el paciente que empieza un proceso con nosotros pueda tener y captar durante nuestro trabajo hacia ellos. Siempre les manifestamos que lo primero que tiene que llegar indudablemente es el cuerpo, sea por lo que haya llegado. Normalmente puede llegar por presión familiar, por alguna crisis, como siempre pasa, porque los pacientes no llegan porque sí, llegan porque tienen alguna necesidad de buscar, y puede ser la familia. Cuando el cuerpo está, indudablemente debe empezar a funcionar, y lo que direccionamos hacia ello es que mantengan una mente abierta. Ya el hecho de estar ahí es una experiencia espiritual, porque hay un instinto interno que está pidiendo ayuda. Eso parte de su espíritu, de su ser como tal, aunque no esté del todo consciente de lo que realmente quiere o qué es lo que necesita. La familia siempre llega con muchas inquietudes, y muchos de ellos, a pesar de toda la ansiedad que ha manejado, a pesar de todo lo que ha perjudicado a la familia como tal, siempre tienen, o la mayoría de las veces tienen, la sensación de que su adicto es una buena persona. Ese afecto hay que seguir de alguna forma llevándolo para que no se pierda, porque el contacto con la familia para nosotros debe ser constante, porque no puede perder un contacto donde hay direccionado el amor que lo ayuda a surgir y a crecer. Eso es parte de su espiritualidad. Y además viene ese afecto grupal de los compañeros. Es tan importante este afecto que muchas veces el usuario, a los 2, 3 días de empezar ya a familiarizarse con todo el entorno, le parece que por qué no había conocido antes a todo este poco de personas que están actuando ahora de una manera diferente. Y ahí empieza lo que es el afecto que va a unir a ese paciente o a ese usuario con todo su entorno. Pero también de parte de nosotros es muy importante que sientan que haya esa transmisión, que sea real, que sea honesta, del amor hacia ellos. Cuando nosotros podemos trasladar eso, y por eso en nuestra institución, como muchas instituciones, funciona hoy en el país y en el mundo, las personas que van pasando de cierto estatus de su crecimiento, pueden empezar ya a compartir a la vez como profesores, y se van capacitando para después tener más responsabilidades. Y como son pacientes que han vivido todo lo que conlleva la enfermedad de la adicción, es mucho más fácil trasladar ese amor y esa comprensión hacia la persona que lo está necesitando en ese momento, porque todo adicto llega con una necesidad muy grande de ser amado. Y eso va a despertar un instinto que llamamos el instinto de la esperanza. Puede que no llegue de un solo, puede que al principio haya mucha dualidad, que si quiere irse, que si no se quiere ir, pero siempre va a sentir de que puede haber, más allá de lo que tiene su propio corazón en ese momento, de entendimiento, su mente, una gran sensación de que hay una esperanza
de que sí pueda cambiar. Cuando le trasladamos también el compartir de otras personas que lo han logrado. Y empieza también, hay que empezar a decirle y no mentirle que van a haber obstáculos en su proceso. No todo se va a pintar color de rosa porque sabemos que se van a presentar incluso problemas que ni siquiera tenía la opción de pensar que se iban a presentar. De hecho, muchas veces, como siempre se evadieron los problemas a través del consumo, pues se le van a dificultar cuando empieza a sentir de que la realidad está ahí y le toca hacerlo a palo seco, vulgarmente, como se dice. Entonces puede haber muchas excusas para empezar a interrumpir o destruir su propio proceso. Por eso es muy importante que también haya un contacto, que también, porque el adicto en el fondo, a pesar de que finalmente termina siendo solitario, termina consumiendo aparte de todo el mundo, comienza el consumo normalmente social, lo hace socialmente. Y esas experiencias de compartir después socialmente también su proceso de recuperación lo va a ayudar. Esa derrota en el grupo va a hacer que empiece a sentir una conexión con los otros, con sus compañeros, y lo lleve a tener también una gran conexión con su interior. Aquí empieza lo que nosotros llamamos clarificar el concepto de Dios. Entendemos que cada paciente o cada usuario lo va a hacer como lo conciba. No hay una imposición, pero sí se le dan ciertos conceptos para cambiar algo que traían, en algunos casos, hay muchos adictos que se separan de toda esta sensación de la divinidad o del poder superior, porque piensan que no los valora o que no los van a perdonar. Entonces se debe dejar atrás ese concepto de un Dios castigador y reemplazarlo por lo que es por verdaderamente un ser de amor, un ser dispuesto siempre a tenderle una mano. Y esa espiritualidad nosotros la entendemos como el verdadero conocimiento de quién soy yo. Y empieza ahí lo que se llama la verdadera fe. La fe va a nacer cuando empiezo a ver resultados diferentes. Como la enfermedad tiene una naturaleza espiritual, es por eso que presenta también y tiene la necesidad de un conocimiento. Como nunca se había concebido de que esto va más allá de lo pensado sobre sí mismo. Entonces, una exploración hacia mi interior que debo empezar haciendo, identificando primero mi impotencia. No es la droga, no es el alcohol realmente la base del problema. Mi impotencia o la impotencia del usuario va más allá de eso. Y eso tiene que estar muy claro en su esencia, porque si no se piensa que por tener 1, 2, 3 meses sin haber consumido, ya se ha logrado lo que se quería. Apenas empieza verdaderamente un proceso de transformación o de evolución en su vida, como bien la entienda. Y viene aquí una progresión espiritual de la recuperación. Ya aquí se identificó realmente lo que empieza a sentir y lo que es la enfermedad como tal. Y paradójicamente, aquí es donde empieza a sentir una verdadera o tener una verdadera sensación de libertad. Hay que entender de todas maneras que la recuperación no tiene techo realmente. El proceso evolutivo del ser humano nunca se termina. No importa su edad, no importa su condición, no importa nada de esto en absoluto. Lo mismo pasa con un proceso de recuperación, porque realmente un proceso de recuperación lo que termina siendo es un proceso de evolución interno del ser humano como tal. A diferencia de cualquier otra enfermedad que hay una cura, pues nosotros sabemos que esto tiene que estar inmiscuido o comprometido para el resto de su vida. Es siempre que hay que estar en un proceso de cambio, en un proceso de crecimiento. La verdadera sobriedad no es simplemente el no consumir. Cuando empezamos a tener una verdadera sobriedad espiritual, la transformación se va dando en la medida que se va convirtiendo en un recipiente de vida. Ya no solo se siente bien consigo mismo, sino que además va a ser un dador de vida, va a poder transmitir eso. Lo lindo de esta recuperación y del paciente que va entendiendo todo esto es que siente que ha entrado en un viaje que es muy creativo.
La recuperación en forma gradual pero segura abre una gran posibilidad y un gran deseo de ser creativo, y se va buscando y obteniendo unos avances en su vida personal que muchas veces ni se pensaban cuando estaba en medio del consumo de drogas. Y empieza también lo que se llaman las verdaderas diferencias. Normalmente los adictos llegan en que tienen sus combos, sus conglomerados, y hablan como ellos, se expresan como ellos, se visten como ellos, y se cree que son diferentes de alguna forma, pero tienen realmente un comportamiento sujeto a ciertos patrones que ya vienen preconcebidos de la gente con la que anda. Acá empieza a haber verdaderamente unas diferencias, como hablaban ahorita algunos de los panelistas, hablaba de la individualización, porque cada persona es irrepetible y es única. Entonces, pues también aquí se va estableciendo la diferencia, ya cada quien va hablando como cree que debe hablar, como es él, como verdaderamente se siente, y con eso pues va creciendo su personalidad de una manera muy positiva. Esta experiencia creativa de la que hablábamos tiene que ser ya libre. Ya no voy a hacer las cosas porque eso es lo que me imponen hacer, sino que se basa en que ya yo elegí lo que tengo que hacer. A lo que nosotros conllevamos siempre es que el paciente entienda que la disciplina indudablemente le va a servir en un inicio cuando es impuesta, pero si no es una autodisciplina que tiene que imponerse, por decirlo así, a sí mismo, no es verdaderamente la que lo va a ayudar a cambiar en su proceso de recuperación. Y esto, cuando nosotros siempre le hacemos mucho énfasis en esto a nuestros usuarios, a nuestros pacientes, que realmente esto se convierte en un viaje emocionante, que realmente la recuperación, que en algún momento dado puede pensarse que es algo fastidioso, algo que de alguna forma lo va a llevar a tener ciertos sacrificios, es todo lo contrario, viene a convertirse en un verdadero viaje emocionante. Porque la vida creativa es emocionante, y entonces empieza a apreciar cosas pequeñas de la vida que antes ni siquiera podía estar consciente de ella. Y el ver el caminar de una ardilla o el crecer de un árbol, todo este tipo de cosas que en las que se perdía el ser humano por estar solamente inmiscuido en el consumo. Empieza a descubrir cosas que ni siquiera tenía la noción de que podía poder disfrutarlo. Y aquí viene cuando la persona pues ya va a decidirse a abrir nuevas experiencias. Algunos pues van a dedicarse a la música porque les gusta o solamente para oírla bien, el cine, cualquier tipo de estas diversiones sanas que, a pesar de que en algún momento pueda parecer distracción, también pueden ayudar a esa sensación de que estoy en una buena actitud ante la vida, y empiezas a disfrutar cosas que antes no disfrutabas. Bien, eso nos lleva, pues lógicamente, a tener un camino hacia el amor, el primer amor, que debe ser siempre el primer amor y debe ser el amor que nunca se acaba, es el amor a sí mismo. Es imposible nosotros poder derrochar amor hacia alguien si no nos aprendemos a amar a nosotros mismos. Y entonces, pues, eso hay que enseñarle, porque el adicto es autodestructivo y ha perdido la capacidad de amar y de amarse a sí mismo. Esto hace una relación que va a ser espiritual después con todo el mundo, con su familia, con las personas que alterna, y con eso completa lo que llamamos un camino al amor. No podemos olvidar de que la humildad también es una base esencial en este proceso, porque es lo que va a combatir esa prepotencia o ese orgullo que está inmerso en cualquier adicto. Entonces hay que darle el concepto de tener actos de humildad, y la primera gran humildad es esa derrota que debe tener cuando siente la impotencia en su proceso de adicción activa. Y también, pues lógicamente, hay que direccionar a que la persona entienda lo que es el solo por hoy como tal, que es el poder de la hora. Ya es vivir el día, vivirlo como si fuera su último día, porque cada día es irrepetible y hay que vivirlo con una gran satisfacción y estar concentrado en ese día. Vivir el presente es lo que hace, de alguna forma, que ellos, los pacientes, vayan entendiendo y vayan perdiendo esa ansiedad del miedo al futuro,
y de esa angustia por vivir amargados o resentidos por el pasado. Bien, parece que el tiempo, tengo entendido que pues ya está al límite. Entonces, pues no darle las gracias al doctor Uriel. Yo lo admiro y lo quiero mucho también. O sea, para nosotros ha sido, desde la vez que nos conocimos, ha sido una influencia muy grande para mí, para toda la fundación como tal, como el abuelito ese como les dice a sus pacientes y a nuestros pacientes, y nos ha ayudado mucho en este proceso que queremos seguir en crecimiento para poder brindarle a la comunidad también una buena forma de trabajar estos procesos adictivos.